Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Fíjese que en el plano financiero, Inbursa anuncia que abandona el proceso de compra de Citibanamex. Hoy las bolsas 0.45 arriba, la Mexicana de Valores, la FTSE Viva, en este caso igual, 0.45, el Dow Jones, el Nasdaq en terreno positivo, sin arrebato, pero en terreno positivo. En más información, quiero decirle que el dólar se vendió hoy en 19,82, el euro en 20,15. En más información, el fútbol, Marruecos empata con Croacia a ceros, Alemania pierde con Japón 1-2. Increíble, pero cierto, a golpe de rapidez, los japoneses vencen a los alemanes. En el caso de España, arrasa con Costa Rica, me decía Raúl Orbañanos, una de las, en este caso, revelaciones de este mundial. España, bueno, ha sido ya campeón del mundo, pero en este caso presenta una selección joven que parece que es muy prometedora. Bélgica le gana a Canadá, partidazo de Canadá, sin embargo, no encontraron la senda del gol. Gabriel Boric está en México, en un momento más le tendré la crónica de lo que dijeron los dos presidentes, Andrés Manuel López Obrador y el propio presidente chileno. Hoy se dan datos de el empleo en el país, tasa de desempleo al tercer trimestre fue de 3.4. Fíjense que hay niveles de informalidad laboral altísimos, usted lo sabe, en Guerrero, en Chiapas, donde llegamos a niveles de 80%, y la subocupación es muy alta. La subocupación se parece más a la situación real del mercado de trabajo. Ciudad del Carmen encabeza la lista, 26%, Coatzacoalcos 21%, Tapachula 15% y la Ciudad de México 12%. Así es que, bueno, pues traemos ahí un problema de empleo que es urgente. Hace un ratito platiqué con Ricardo Monreal, me dijo que pues sus adversarios no lograrán sacarlo de la competencia y dice que lo de Laida Sansores pues no es Laida, no es a través de Laida como se dan efectivamente estos ataques. Parte de lo que me dijo fue esto. Yo creo que la política tiene que seguir siendo, y entiendo que ahora está la lucha anticipada, y esta lucha anticipada está generando divisiones, aunque se quiera negar, y cada día va a ser peor. Ya hay divisiones, ya hay bandos, y era inevitable. No es la señora del Estado del Sur, sino es la señora del gobierno de la ciudad, que equivocadamente piensan. Pues ahí está lo que me dijo así de manera directa. Por cierto, la señora que gobierna la ciudad hoy anunció que se casa. En otros temas, hoy nuevamente motociclistas unidos de la Ciudad de México se manifestaron. Hace un ratito platiqué con Andrés Layuz. En un momento más subimos a nuestras redes sociales la entrevista, las consideraciones del secretario de Movilidad. En la Plaza del Zócalo, Maestros de Guerrero mantienen el plantón indefinido. Ahí en el Zócalo, naturalmente saben que el presidente tiene prisa por organizar su celebración, así es que seguramente habrá negociación. Esta mañana caos en el aeropuerto de la Ciudad de México, neblina y falla en el sistema de migración. Dicen que les estaban robando el cable y que por eso no funcionó el sistema, un sistema arcaico y disfuncional, pues ni ese funcionó. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Bueno, y seguimos con la información. Estamos oyendo Carmen, nos acompaña en la emisión del día de hoy, la famosa Carmen de Bizet. Vamos contigo, Oscar Zúñiga. Buenas noches. Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente luego del encuentro que sostuvieron los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Boric, ofrecieron un mensaje conjunto desde el Salón Panamericano de Palacio Nacional. Aquí el mandatario mexicano resaltó que tratan de llegar a un acuerdo para dar solución a la crisis de la entrega de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Escuchemos lo que dijo. Me hizo una propuesta de hacer una consulta y yo estoy de acuerdo en que Gabriel participe y hable con el presidente del Perú para ver la forma más conveniente de reunirnos y que podamos también resolver sobre la forma o el protocolo, porque ahora la presidencia la tenemos nosotros,
y le corresponde presidir la alianza al presidente del Perú. En tanto, el presidente chileno Gabriel ¿Cuál Boric... es el problema ahí? Se la podría dar a su ministro de Relaciones Exteriores, como al presidente mexicano le entregaron la presidencia de la Alianza del Pacífico. No tiene absoluta... No veo por qué eso sea una crisis, mi querido amigo, pero sigue con tu crónica. Así es, Leonardo. En tanto, precisamente el presidente chileno Gabriel Boric dijo que la próxima semana el presidente de Perú, Pedro Castillo, acudirá a Chile y ahí le planteará la propuesta acordada para la entrega de la estafeta de la Alianza del Pacífico. Así lo dijo. El presidente Castillo va a estar en Chile la próxima semana. Y ahí vamos a tener una conversación respecto de cómo retomar y cuáles son las condiciones para poder justamente retomar la Alianza del Pacífico, porque creemos que, y esto yo lo he insistido mucho durante nuestra gira, en nuestra participación en la PEC, como también hoy día en México, creemos que el Pacífico, si el Atlántico Norte fue el centro del mundo durante la segunda mitad del siglo XX, hoy día están todas las condiciones para que el Pacífico sea el centro del mundo. La importancia del Pacífico. Entonces, la importancia de esta alianza creemos que merece que puedan participar todos los presidentes de Colombia, Perú, México, Chile y también Ecuador, que participa como invitado. Así que vamos a conversar con el presidente Castillo y esperamos poder tenerles más noticias a fines de la próxima semana. Se dijo, Leonardo, que pues el presidente Gabriel Boric fungiría como mediador precisamente con el presidente del Perú para ver dónde se le hace la entrega de esta estafeta de la Alianza del Pacífico. Sin embargo, lo que se está buscando es precisamente la reunión de los presidentes de la Alianza del Pacífico en los próximos días. Leonardo, ya el reporte. Oye, ¿de eso, dos aliados estratégicos hablaron de eso? ¿Ese fue el tema central? Exacto, ese fue uno de los temas que se abordaron. Pero supongo que hablaron de otra cosa más importante, porque esto es, déjame decirlo de una manera sencilla, es así como ridículo. El presidente López Obrador no ha ido a ninguna de las reuniones de la Alianza del Pacífico y le podría delegar al ministro peruano que viniese la presidencia, que es un acto formal, no es la banda presidencial ni cosa que se le parezca. Por tanto, sí parece fuera de foco el que venga una visita, o sea, haya una visita en este caso de un jefe de Estado con el que tenemos asociación estratégica. Chile es un aliado estratégico de México y que el tema haya sido ese. Supongo que dijeron algo más, mi querido Oscar. Claro, también, pues dentro de otros temas que se abordaron, se tocó precisamente lo que es la educación. Se dijo que se estará trabajando intensamente en cultura y también en la relación bilateral, sobre todo en turismo y en comercio, a fin de que nuestros países desarrollen precisamente una actividad muy importante dentro de la región. También, se dijo que la integración de los diferentes organismos multilaterales es algo que tendrán en la agenda y estarán conversando con tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el presidente Petro, así como con el presidente Lula, con quienes no solo se tienen acuerdos, sino también con el presidente Lasso, para impulsar precisamente las diferentes acciones que vienen desarrollando estos países y poner América Latina por delante. Sobre todo, esa fue una de las determinaciones. Se dijo que la visita entre los mandatarios de México y Chile, está impulsando precisamente lo que es una alianza estratégica en la región y poner a América Latina en el centro del mundo y de esta forma obtener mayores beneficios, sobre todo con otros países, sobre todo de Europa y de Asia, Leonardo. Oye, Boris le dijo al presidente López Obrador, si hubiésemos tenido un diálogo más profundo, hubiese sido más fácil ponernos de acuerdo en el BID y no hubiera quedado el mexicano solamente con el voto de México y eso no lo dijo Boric, esto lo digo yo, y el de Bolivia. Pero sí, es un ejemplo de que el diálogo entre presidentes puede resolver muchas cosas, ¿no? Exactamente, esa es una de las propuestas que hizo el presidente Boric en relación al BID, en donde, señaló que desafortunadamente no se pudieron poner de acuerdo México y Chile en ese sentido, y tampoco Argentina. Sin embargo, en futuras determinaciones estarán desarrollando acciones más concretas entre los países de América Latina a fin de que no les baten
a los pues candidatos que proponen y de esta forma pues tengan mayor fortaleza en la región, Leonardo. Muy bien, pues muchas gracias por el reporte. Gracias, muy buenas noches. Y Maru Rojas, vamos contigo. ¿Qué tal, doctor? Pues hoy por fin se presentó el dictamen que tendría que aprobar primero las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y también de esta comisión creada ex profeso para esta reforma político-electoral. Su presidenta, Graciela Sánchez, previo a la reunión que tuvieron las Comisiones Unidas, solamente ella y el secretario de Gobernación, como ayer lo presumió, conocían un dictamen que es facultad del legislativo dictaminar las iniciativas, sí, las manda el Ejecutivo, pero el dictamen se tendría que haber hecho por estos 21 notables que nunca fueron citados. Ivonne Ortega, secretaria de esta misma Comisión de Reforma Electoral, reclamaba por qué nunca hubo una cita para redactar el dictamen, y la presidenta de la comisión, antes de iniciar la reunión, decía: la reforma va porque va, y si no, esto sucedería. Se propone modificar esos procesos electorales para que también sean menos cortos las capacitaciones y podamos tener mayor ahorro ahí. Si ellos no quieren disminuirse su presupuesto, pues está bien, que no se lo disminuya. Por las buenas, pero las malas, pero va. No, va a ir por las buenas, porque así lo quieren los mexicanos. Por las buenas o por las buenas, doctor, el caso es que los reflectores están en el Partido Revolucionario Institucional. Creen que es quien podría dar los votos, pero sabe también Morena que ni los aliados PT y Verde estarían convencidos de votarla, quizá no en comisiones, sino en el Pleno, donde requieren las 2/3 partes para una reforma que es constitucional. Entonces se citan para el próximo 28, lunes 28 de noviembre, a votarla en comisiones y posiblemente el martes, mañana, cuando concluya la sesión y citen ya sea presencialmente para la sesión del martes, sabremos si el mismo martes se votará en el Pleno. Saben que no la van a ganar. Alejandro Moreno advierte: PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, aún con los costos políticos, no irán con esta reforma. De manera firme, de manera categórica, de manera contundente y definida señalo que el PRI no aprobará, no respaldará ni apoyará ninguna reforma que signifique un retroceso a lo que por años la ciudadanía de nuestro país ha construido. Porque el sistema electoral que hoy existe es el resultado de millones de inquietudes, de voces, expresiones y propuestas ciudadanas. ¿Por qué Partido Verde y Partido del Trabajo podrían no acompañar ni siquiera en comisiones la votación? En estos momentos está reunido el Consejo Político del Partido del Trabajo para tomar una decisión. No pueden no ser aliados, pero tampoco pueden darse ya no un balazo en el pie, dicen un balazo en la sien, porque esta reforma lo que incluye es la desaparición, sí, de los partidos pequeños, y lo reconoce Leonel Godoy con esta advertencia si no votan los aliados. Y varios partidos que no van a alcanzar el registro, y no quiero decir cuál, sí tendrían diputados en Michoacán, por ejemplo, en Guerrero. Con este sistema actual no van a alcanzar el registro y no van a tener diputados, mucho menos senadores. Estamos a tiempo. Hagamos una propuesta, la oposición, veámosla, vamos a debatirla y ojalá salgamos adelante. Si no, pues nos vamos a ver las caras. Muy bien. Nos vamos a ver las caras, doctor. Proponen sí desaparecer al INE, crear el Instituto Nacional de Elecciones, reducir de 11 a 7 los consejeros electorales, desaparecer las OPLES o los institutos electorales estatales, también eliminar regidores y solamente que hubiera 13 diputados federales y todos plurinominales por el dedo de cada dirigente partidista. En este caso, doctor, Ignacio Mier advierte: ya se puso de acuerdo la oposición, sabemos que no vamos a ganar, vamos a ir por consejeros electorales a modo, así lo dijo. Entonces ya dijeron que no, vamos a trabajar, hemos estado trabajando en las leyes secundarias que garanticen disminuir los costos y que seguramente los nuevos consejeros que sustituirán a los 4 tendrán una vocación más democrática, más austera, más republicana y más desligada de intereses partidarios o de intereses que lo vinculen y los aten
a una dirigencia de cualquiera de los partidos políticos. Cualquiera se preguntaría si saben que van a perder la constitucional en el Pleno, ¿por qué seguir con este show aquí en la Cámara de Diputados hasta el lunes en comisiones, martes en el Pleno? Porque lo puede capitalizar en discurso el presidente el próximo domingo en la marcha, de lo cual estaremos pendientes. Yeah. Muy bien, pues muchísimas gracias, Maru. Estamos pendientes, doctor, buenas noches. Y bueno, pues llega a México también Guillermo Lasso, el presidente del Ecuador, con su esposa. En este caso también Boric vino con pareja y bueno, lo recibe Martín Borrego a nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es bueno, pues lo que está ocurriendo ahora, la cumbre del Pacífico, la Alianza del Pacífico que va a tener lugar, que como usted sabe ya no hay. Es curioso que ahora el presidente pida un mediador a Boric para ver cómo resuelven lo de Perú cuando no tiene ningún problema. Revise usted las sucesivas reuniones de la Alianza del Pacífico y se han hecho la mayor parte sin la presencia del López Obrador y no ha habido ningún problema, incluida la recepción del mando, que es un mando pues formal de coordinación. Si algo tiene la Alianza del Pacífico es que es muy ligera en sus estructuras, pero bueno, vamos a ver qué se comenta con Ecuador, si tiene algo más de contenido bilateral. Para mí pues es llamativo, ¿no?, que con un aliado como Chile, los dos argumentos fundamentales de la visita presidencial es a ver si la próxima vez nos ponemos de acuerdo y trabajamos más cerca en lo del BID. Y la otra es a ver si me ayuda a convencer y encontrar una solución con Perú, porque al presidente de Perú no lo dejaron salir. Vamos a ver si lo dejan salir a Chile también, porque eso está por verse. No es la primera vez que le ocurre a Castillo, pero son pues líos muy propios de nuestra región. En el sudeste asiático nos ven con la distancia, es decir, a ver, en América Latina se politiza absolutamente todo, hasta las alianzas o los espacios de trabajo, como es este espacio de la Alianza del Pacífico, que simple y llanamente en este mes no pudo ocurrir. Dejo ese tema y saludo ahora a Enrique de la Madrid, como todas las semanas. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Leonardo, ¿cómo estás? El gusto de saludarte a ti y al auditorio, como siempre. Oye, antes de entrar en materia, el tema que vas a compartir con el auditorio, ¿viste ayer la encuesta del Financiero, supongo? Sí, la vi, Leonardo, sí he visto ahí el avance. Y, ahí vas, y sobre ¿no? todo yo sigo... ahí vamos. Y sobre todo creo que lo que eso refleja... A ver, varias cosas. Yo creo que una actitud más bien de búsqueda de unidad y no de polarización, Leonardo, porque este país no da más. Este país está en conflictos todos los días, una economía que no crece, un tema de la inseguridad fuera de control, un sistema hospitalario y de salud desmantelado, la gente sin medicinas. Yo cada vez veo más mexicanos más preocupados de este país de confrontación y donde ven que esta confrontación no da resultados. Yo creo que un mensaje de optimismo, de unidad, de que un mucho mejor México es posible, sí tiene eco. Y yo creo que eso de alguna manera se refleja ahí en las encuestas, Leonardo. Ya. Oye, ¿qué tema compartes con el auditorio el día de hoy, Enrique? Pues mira, yo creo que el tema más importante que tenemos hoy en día los mexicanos entre manos, además de estos temas que platiqué de la economía y la inseguridad, pues es la defensa de nuestra democracia. Porque es en la democracia como podemos precisamente, incluso cuando un gobierno no nos parezca que está dando los resultados, lo podemos cambiar. Cambiar para bien, por cierto, cambiar para bien. Porque no cualquier cambio es bueno, hay que cambiar para bien. Y en el caso de hoy, la democracia se ve dignamente representada por este árbitro que nos hemos creado los mexicanos, este árbitro que, por cierto, es una institución del Estado mexicano, que se paga con impuestos de los mexicanos, pero que capacita a ciudadanos para contar los votos y de esa manera es que contamos. A mí me parece que es muy relevante la actitud que han tenido los ciudadanos mexicanos de salir a las calles, de expresarse en más de 60 ciudades del país y ratificar su convicción democrática. Y por eso no deja de ser interesante cuál es el objeto de la marcha a la cual está convocando el gobierno. Si la nuestra fue a favor de la democracia, ¿la del gobierno es en contra? Si la nuestra fue a favor del INE, ¿la del gobierno es en contra? Y bueno, ya sabemos que van a presentar el dictamen de la reforma constitucional que tiene como propósito desaparecer el INE y finalmente generar un nuevo instituto a modo. Y me parece que el rechazo del Congreso de que no alcanzarán las 2/3 partes para que logren una reforma constitucional es muy importante. Me pregunta Leonardo la gente, ¿y qué sigue? Defender al INE.
y hablarle a cada uno de nuestros legisladores y a cada uno de nuestros senadores, diputados federales y senadores, y ratificarles nuestro apoyo, pero también nuestro mandato. Hayamos o no votado por ellos, porque son nuestros representantes populares, y que les quede muy claro que los mexicanos creemos en la democracia y ese debería ser el sentido de su voto, Leonardo. Ya. Bueno, pues efectivamente está ahí. Oíste, supongo, a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos diciendo que el INE es responsable de la impunidad porque en 1952 no se respetó el voto, y uno dice, si han ampliado la argumentación para golpear el INE de una manera absolutamente arbitraria, mi querido Enrique. Pues creo que no había INE en ese entonces, según yo recuerdo. No había INE, no había IFE, ¿no? No había nada de esas cosas. Y bueno, cuando no da unos resultados, lo que da uno es explicaciones, cada vez más complejas, cada vez más inverosímiles, cada vez más absurdas. El que no da resultados, lo único que da son justificaciones. Y en este país que además se violan los derechos humanos, que se violan los derechos de los periodistas, la libertad de expresión y tantos temas, es increíble que ese tipo de expresiones vengan de quien debería estar defendiendo los derechos humanos de los mexicanos. Pero bueno, no es increíble, porque es el perfil de gente que también nos está gobernando el día de hoy. Muy bien, pues Enrique, te agradezco mucho tu comentario y te mando un abrazo. Un abrazo afectuoso, Leonardo. Gracias, Enrique de la Madrid. Para fortuna nuestra, todas las semanas comentando en este espacio algún tema de interés, de algún tema de relevancia de la agenda pública. Bueno, pues le platicaba que en este caso tenemos la visita allá. Llegó el presidente del Ecuador. Habrá pues estas visitas sucesivas. Se les da el contenido, en este caso bilateral, a lo que era una reunión importante de la Alianza del Pacífico, más, en este caso el añadido era Mercosur, que creo que finalmente fue una... Hoy le preguntaba, a ver si tenemos un fragmento, Sandra, de la conversación que tuve esta mañana con el subsecretario Reyes. Él me platicó que no necesariamente había sido una mala idea, que era el tema este de reunir a los de la Alianza del Pacífico con los de Mercosur, y probablemente el próximo año tuviésemos una reunión en el ámbito latinoamericano. Pero bueno, aquí por más vueltas que le den, ciertamente la soledad de México, y yo no sé si es un tema operativo, ¿no? Esto que Boric dice, oiga, pues si hubiéramos hablado a lo mejor hubiésemos tenido más tiempo, yo no sé. Nuestra embajada en Chile, nuestra capacidad de interlocución, por supuesto el diálogo del presidente con Boric. Claro, el presidente de México estaba muy ocupado con su marcha, con sus ceremonias, con su mañanera. Él es amo y señor de organizar el día como quiera, pero claro, si uno no dedica el tiempo necesario al diálogo con sus contrapartes, pues de pronto te pierdes el beat, ¿no? El presidente se puede quejar, así en el estilo de total no nos importaba demasiado, pero o es una institución que no ha cambiado, pero es una derrota, igual que el que no tenga lugar esta reunión en México tiene este impacto. Termino diciendo una cosa. Lo más preocupante, en este caso, pues tienes un desorden absoluto. Los que criticaban el comes y te vas ahora, pues ya que baje este ambiente así de porra que tenemos en el país, y algunos de los que han jubilado el sentido crítico por razones de conveniencia o por lo que ellos quieran dirán, la verdad es que sí es un desorden. O sea, no puedes tener votaciones que se pierden, reuniones que no tienen lugar, o que, bueno, se busca una solución diferente, cuando pues lo que planteas desde la mañanera no es una política de Estado, ¿no? Que venga Brasil, que venga Fernández, y finalmente pues Boric, en este caso Lula dijo, yo no voy, pues aquí el líder de América Latina soy yo, ¿por qué voy yo en este caso a darle todo ese espacio al presidente de México? No me extiendo en el asunto, cada quien tendrá por supuesto su lectura, pero lo que sí creo que es urgente es que digan cuándo va a ser la reunión de líderes de América del Norte. O sea, ahí sí, si traemos escondido el tema de cuándo va a ser esta reunión, o por la agenda de Biden, o por la agenda de Trudeau, por la agenda de López Obrador, pues no es una cosa que tranquilice, ¿no? Y tampoco quisiera ver que hay un desorden, en este caso de interlocución, de diálogos con los distintos sectores con los que uno tiene, en este caso, que contar los Estados Unidos, el nuevo legislativo, los gobernadores, por supuesto. En este caso es una visita que tiene que ver con el Ejecutivo.
Y bueno, pues habrá que ver si en este caso Biden ya libera su agenda y tenemos una reunión por todo lo alto, sin estas oscilaciones, vacilaciones y explicaciones que no ayudan en el largo plazo. Como digo, un presidente de 60, 70% ahora dice, no, ya se ponen estrechos con el tema de la política exterior, pero sí impacta en el prestigio del país, porque pues finalmente son ellos administradores temporales del país. El país sigue ahí, pero bueno, pues finalmente dirán, igual que el desempeño de una selección nacional, pues dirán, el país sigue ahí, sí, pero las derrotas, los errores, igual que los aciertos, engalanan a las personas, sí van generando una impresión, una percepción en el mundo. Laura Brujés, te saludo. Muy buenas noches, Leonardo. Pues comentarte que el titular del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA, de la Secretaría de Agricultura, Francisco Javier Trujillo, renunció a su cargo este miércoles 23 de noviembre. Un anuncio que se da en medio de presiones en SENACICA para permitir la libre importación de alimentos. Esta medida del paquete contra la inflación y la carestía PASIC, propuesta por la Secretaría de Hacienda y firmada por el presidente López Obrador, donde fue criticado también por pues el tema de la libre importación de carne proveniente de otros países. Bueno, ese fue un punto. También se da en un contexto en las fricciones que hay con Estados Unidos por el decreto presidencial de esta eliminación de las importaciones del maíz transgénico a partir de 2024, lo cual pues pondría a México en una nueva, pues digamos así, disputa bajo el Tratado de Libre Comercio. Y también pues se da en otro momento donde está en esos dándose el tema del brote de influenza aviar, en lo que la autoridad sanitaria pues ha detectado infecciones en 8 granjas en México y 1.4 millones de aves afectadas. Y bueno, comentarte que al respecto la Secretaría de Agricultura adelantó que en los próximos días ya estará dando a conocer el nombre del nuevo responsable al frente de SENACICA tras la dimisión del funcionario, pues con efectos al 30 de noviembre. Y bueno, en un comunicado, el titular de la Secretaría de Agricultura, Víctor Villalobos, reconoció la labor desempeñada por el doctor Trujillo Arriaga y pidió al equipo de trabajo fortalecer la coordinación de las distintas dependencias, pues cuidando el patrimonio agroalimentario del país y el sector productivo. Esa es la única respuesta que ha dado la Secretaría de Agricultura tras esta renuncia en este contexto que estamos viendo donde se da. Sí, pues le lanzaron un torpedo desde la mañanera, dice el señor que lleva 20 y tantos años ahí, no parecía que iba a aguantar mucho. Recordad que es un tema técnico, SENACICA, espero que consideren un perfil técnico y no nos digan con que el que ayudó a Morena en las elecciones de Chimalhuacán ahora es el titular de SENACICA. Lo digo no por desprecio a Chimalhuacán, sino por decir los temas de tipo técnico no pueden ser llevados por gente que tiene pues capacidad de operador electoral, no de, en este caso, inocuidad animal y vegetal. En fin, tema muy delicado. Muchas gracias, Laura, por el reporte. Vamos ahora contigo, Oscar Zúñiga. La madrugada de este miércoles se registró una falla técnica en los sistemas de migración para el trámite de ingreso al país en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que se trabaja de manera coordinada con la empresa de telefonía e internet Telmex para su pronto restablecimiento. Habla Emeterio Mayora, subrepresentante federal de migración, quien dijo que no hay mayores inconvenientes. Se cayó el sistema y estamos esperando que nos digan oficialmente de dónde es. Estamos en el enlace. Para dar a mano, estamos haciendo los enlaces y levantando todos los reportes para poder ingresar a las personas lo más pronto posible. Aproximadamente a las 3 de la mañana. Se tarda porque es a mano, pero se pasa ahora sí que del modo automatizado al modo manual, no hay otra, ¿no? Pero estamos sin novedad hasta ahorita. Sí, claro. Y esperando que se levante el sistema, es todo. Al principio existió molestia entre los usuarios del aeropuerto, pues los han demorado por horas para poder ingresar sus registros y poder entrar al país. Sin embargo, para Ferney Carrillo, proveniente de Colombia con su familia, dijo que no fue mucho tiempo de espera, solo tenían que ingresar sus datos de forma manual, lo que ha originado retrasos. En realidad no está tan problemático. La situación es que creo que se presentó en el sistema y entonces están haciendo el proceso manual. Pero no, ningún inconveniente, todo está muy bien. En realidad no, unas preguntas y llenar unos formularios y ya, no es más. Había una fila impresionante, sí. Entonces ahí también está un poco
la demora. Por otra parte, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se tuvo un banco de niebla que mantuvo suspendidas las operaciones de despegues y aterrizajes por baja visibilidad. Sin embargo, al filo de las 9 de la mañana se regularizaron operaciones de aterrizajes y despegues. Con imágenes de Cristian Ramírez, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula. Bueno, pues ahí los tiene, sin novedad, dice, se nos cayó el sistema y largas filas, sin novedad. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. Ayer le comentaba que aparecieron ya en el metro de la Ciudad de México y hoy vi en 2 autobuses, pues que los autobuses pueden todavía pensarse que son concesiones, o sea, no necesariamente eran de RTP, publicidad con la imagen del presidente convocando a la celebración del 27. Yo me enlazo con el diputado Doring, diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, donde el tema ya saltó. Diputado, buenas noches. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches, con gusto saludarte. Oiga, pues tenemos esta, digamos, aparición, ¿no?, de estos carteles. Yo no sé si ustedes tienen o han sido ya informados de cuál es su origen, quién los está pagando y por qué aparece en el transporte público. No, tristemente no, el gobierno no ha dicho ni pío. Mira, el reglamento del metro establece que para poder colocar esa propaganda se requiere autorización de un área que se llama Gerencia de Atención a Usuarios. A mí me pasó hace unas semanas que fuimos a Pantitlán a ver cómo estaba la infraestructura, que llegaron los policías privados a querernos incluso prohibir grabar con el celular porque no teníamos el permiso de esa misma área. Y pues le hemos tratado de obtener la información tanto de Guillermo Calderón como de las otras personas y no dicen absolutamente nada. Esto es todavía más grave que antes, porque bien lo decías tú ahorita con los camiones de la RTP, ya vimos la trampa electoral. Acuérdate que hubo publicidad en el metro, tanto en la consulta de expresidentes como en la revocación de mandato, en espectaculares en la calle y dentro del metro, pero eran en los espacios publicitarios, no eran en las taquillas. Aquí la publicidad está colocada incluso dentro de vagones, no en las áreas de publicidad. Es decir, en el metro, pues sabes que arriba, en las partes del medio, entre una puerta y otra, pues hay publicidad de toda la vida. Esto no está colocado ahí. Y en las taquillas, donde venden los boletos, que no es un área de comercialización de espacios publicitarios, están los pósters. Esto es una operación de gobierno descarada, vulgar, corriente y todavía más soez que lo que vimos en los 2 mecanismos de participación ciudadana anteriores. Porque los espacios estos para, digamos, publicidad en el metro deberían ser o elementos de utilidad pública, que la gente se entere de ciertas cosas, o que sean un ingreso para el propio transporte, en este caso el metro, pero bueno, en este caso no sabemos quién los paga, ¿no? No, utilidad pública no tiene, ¿no? Es un tema partidista, ¿no? Es un tema de desvío de recursos, no es de otra, porque a ver, si yo voy mañana al metro con una pancarta del PAN y intento colocar propaganda política del PAN, por supuesto que no va a permitir y me va a caer la autoridad y me va a negar la colocación porque soy del PAN y porque soy de oposición. Esto está tolerado, esto es un acto de cinismo galopante del partido en el gobierno, pero no solo es lo que tú dices, déjame complementarlo. Tienes razón, la publicidad nos tendría que generar a nosotros como capitalinos más ingresos al metro para que no se cayera a pedazos y hubiera mejor mantenimiento. No solo esta no genera ingresos porque es publicidad ilegal, tolerada, sino otra cosa. El artículo 134 de la Constitución dice que ningún servidor público, desde el ayuntamiento más modesto del país hasta el presidente, puede colocar su imagen, su voz en una, digamos, insumo publicitario, salvo los 12 días que te dan cuando te saturan de spots, Leonardo, que conoce muy bien, que agarra el político y dice que va a informar y contrata 7 días antes y 5 posteriores a la fecha del informe. Pero el informe oficial del señor López Obrador no es el 1 de diciembre, es el 1 de septiembre y ese ya pasó este año. Entonces ni siquiera podría él o alguien aventurarse a contratar publicidad, porque entonces es lo que nos pasó en las elecciones del 2006 con el doctor Simi. Por eso prohibimos que los ciudadanos puedan contratar publicidad, porque entonces lo que yo puedo hacer es pedir a un amigo mío que coloque en el metro publicidad con mi rostro y que yo me haga, digamos, como el tío Lolo y diga, no, yo no contraté esa publicidad y yo no tengo nada que ver. Fue mi amigo el que la pagó, ¿no?
Y eso se prohibió. Por eso el doctor Simi fue el causal en la reforma del 2007, cuando éramos senadores, y ya no puedes tú como ciudadano andar poniendo propaganda de un político al que apoyas. Eso está hasta prohibido. Sí, está prohibido en teoría. Y bueno, pues hay esta multiplicación de anuncios. Todos los políticos deberían contratar la asociación esta de Honestidad Valiente, que se ve que con 4 pesos consigue publicidad en todo el país, lo cual es muy notable, la multiplicación de los anuncios. Pero bueno, ciertamente ahí hay una parte sospechosa. ¿Se van a quedar simplemente denunciándolo o va a haber otra consecuencia? No, vamos a ir ante el INE, porque tiene que haber sanción, así como la logramos en los 2 casos anteriores. No vamos a lograr, no hagamos las expectativas que se retire antes del domingo, pero eso no va a quedar impune y va a tener que responder ante el INE el director del metro y si alguien más lo pidió. Yo cuando fui a las quejas de revocación de mandato y consulta del presidente, acuérdate que incluso este señor Epigmenio Ibarra se quejó en Twitter, pues tuvieron que informar quién sacó dinero de su bolsillo para contratar la publicidad. Pero esa sí la contrataron. Esta es todavía más mañosa, más clandestina, más, dijera el señor López Obrador, más espuria, Leonardo. Ya, muy bien. Pues diputado Doric, pendientes del asunto, muchas gracias. A ti, seguimos en contacto, un saludo. Saludos, pues ahí está ese tema. Vamos ahora con la doctora Domínguez Barbosa. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo. Como siempre te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio. Y pues esta semana me gustaría que platicáramos del terrible incremento de casos que estamos viendo. Ya se avecinaba esta ola desde hace varias semanas y estamos viendo reflejado en al menos 28 entidades de nuestro país que están incrementando los casos. Las entidades más afectadas hasta ahorita, como se ha mencionado, son Yucatán, Quintana Roo, Chihuahua, Baja California y, por supuesto, la Ciudad de México. No solo, y esto es importante destacar, ha sido un tema del desuso del cubrebocas y de la alta movilidad, sino también lo que ya hemos platicado en este espacio, que se ha conjugado con otras infecciones respiratorias muy comunes en estas temporadas del año. Entonces, ¿qué es lo que es importante llevarse a casa? Que busquen su vacuna de la influenza, que lo hemos dicho hasta el cansancio y nunca será suficiente. Busquen su vacuna de influenza, sigan usando cubrebocas en espacios cerrados, eviten los espacios aglomerados, ventilen las áreas y si tienen la posibilidad de buscar la vacuna en el extranjero bivalente, háganlo, porque aunque no hay todavía estudios robustos que hablen de la eficacia de la vacuna de bivalente que fue creada, recordemos, para las subvariantes de Omicron BA4, BA5, tampoco nos dice que no pueda funcionar para las subvariantes actualmente circulando, Leonardo, así que pues nunca será suficiente enfatizar este punto. Y ligado a esto, me voy un poco a algo que ha circulado mucho en redes sociales y es este término, estos seudónimos que han estado utilizando, sobre todo gente en redes sociales, porque no son veraces, no tienen nada de oficial. Estos seudónimos que están basados en la mitología griega como Perro del Infierno y estas variantes que les han puesto estos nombres desde aquella que vimos y escuchamos hablar de Tifón y Centaurus y demás, no tiene absolutamente nada que ver con la gravedad de las subvariantes. Hasta ahorita las variantes circulando en nuestro país y en el mundo siguen siendo subvariantes de Omicron, la mayoría. Y aquí en México entre el 46 y el 50% sigue siendo BA4 y BA5. Y después nos vamos con BW1, que es esta subvariante que se identificó en Yucatán. Curiosamente se descubrió en Yucatán. Y después nos vamos con BQ .1, que era la tifón y que bueno, es la que está pegando durísimo en la parte de Europa y probablemente eso es lo que seguiremos viendo en este incremento de casos. Lo único es no se dejen llevar por estos nombres que son muy muy llamativos y sobre todo estridentes y hacen pensar que son que están relacionados con enfermedades más graves. No tienen absolutamente nada que ver, Leonardo. Muy bien. ¿Algún apunte más, mi querida Andrea? Pues por último, nada más comentarte que algo que
creo que te va a interesar mucho. Acaba de publicar la revista Nature con la Universidad de San Luis y la Universidad de Washington en Missouri. Acaban de publicar justamente el primer estudio que habla de los efectos a largo plazo, efectos neurológicos a largo plazo, por lo menos un año de esos efectos después de COVID. Y lo que llama la atención es que en la mayoría de los casos no queda duda, alrededor de 50, 60, 80% de las personas pueden desencadenar con un efecto neurológico de distintos tipos que pueden ir desde eventos cerebrovasculares, embolias, hemorragias, hasta pérdidas cognitivas, pérdida de memoria, fatiga, por supuesto, y esto está reportado. ¿Por qué es importante esto? Y con esto termino, Leonardo, es porque esta es evidencia robusta, muy significativa. Las muestras son realmente importantes en cuanto a dimensión y en cuanto a pulcritud de la metodología para que las políticas de nuestro país y de todos los países en el mundo puedan aplicar esta información para lo que viene más adelante, porque la carga de enfermedad que midieron estos científicos es sumamente importante y vamos a tener estas secuelas mayormente a largo plazo. Y estos son solo las neurológicas. Falta que salgan los otros estudios con otros derivados, Leonardo. Muy bien. Pues Andrea, como siempre, muy agradecidos contigo. Que estén muy bien. Cuídense mucho. La doctora Domínguez Barbosa, para fortuna nuestra. Y con esto nos vamos. Por supuesto, la entrevista está en las redes sociales. La puede usted escuchar, ver. Y le agradezco mucho su compañía. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.